El ciclo de la excelencia, o cómo nunca dejar de crecer. Y nunca dejar de crecer es algo que es esencial para nuestra percepción de cómo nos está yendo en la vida, de cómo estamos progresando, cómo estamos avanzando. Y es muy común entrar en periodos de estancamiento, mucho más si no entendemos la filosofía detrás del ciclo de la excelencia. Y el ciclo de la excelencia es algo que nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida, no solo como estoy diciendo, a salir de periodos de estancamiento, sino también a superar cosas como el síndrome del impostor, el síndrome del perfeccionismo, el miedo al éxito, el miedo al fracaso y muchas otras cosas, bloqueos, nudos psicológicos que a veces tenemos que deshacer y que causan que dejemos de crecer. Entonces, ¿qué es o cuál es exactamente el ciclo de la excelencia? Es importante verlo como si fuera una trenza. Para hacer una trenza necesitas por lo menos 3 mechones de pelo que vas a ir cruzando uno con otro. Entonces, esta trenza, que es el ciclo de la excelencia, está compuesta de 3 conceptos. Uno es el concepto de hacer, el segundo es el concepto de aprender y el tercero es el concepto de mejorar. Entonces, cuando constantemente estamos haciendo y lo combinamos con constantemente estar aprendiendo, acción, intelecto, conocimiento, sabiduría, se da casi por arte de magia un tercer componente, que es el de mejorar. Estoy haciendo constantemente, estoy aprendiendo nuevas cosas constantemente y empiezo a experimentar lo que se siente mejorar en todo eso que estoy haciendo. Cuando vives en el ejemplo, en la práctica constante de la combinación de estas 3 acciones, porque las 3 son acciones que tú tienes que hacer, pero cada acción tiene un estado de conciencia que tú tienes que adoptar, que tienes que practicar, y que cuando logras que coexistan estas 3 realidades en tu estado de conciencia del día a día por un periodo largo de tiempo, es cuando puedes decir que estás viviendo tu excelencia. Esto es un antídoto tanto al síndrome del impostor como al síndrome del perfeccionismo, porque el impostor tiene miedo de empezar o tiene miedo de brillar porque piensa que todavía no se lo merece, porque piensa que todavía no es la persona en la que se debería de convertir. Pero cuando entiendes que ya estás en el proceso cuando verdaderamente empiezas a caminar el camino y te das cuenta que se trata justo de eso, de caminarlo, y no necesariamente de llegar, no necesariamente de convertirnos al 100% en ese ideal de la persona que deberíamos de ser, sino de todos los días estar en el camino, estar en el proceso de, estar en la alquimia de la transformación y de la sanación, de la disciplina y la responsabilidad personal de hacer lo que tenemos que hacer y de ser las personas que tenemos que ser. Por otro lado, el síndrome del perfeccionismo también se cura porque entendemos que es imposible ser perfectos y que no es ese el propósito. Pero la alternativa, lo que sí podemos ser, es ser excelentes, que es justamente el juego de hacer, constantemente aprender y mejorar en todas las áreas de nuestra vida. Y eso nos salva o nos cura
del pensamiento o la creencia limitante, la falsa creencia de que podemos o tenemos que ser perfectos o que tenemos que hacer todo a la perfección o que todo lo tenemos que hacer bien o que no podemos tener errores o que no podemos fracasar. Cuando nos entregamos y nos rendimos a este proceso del ciclo de la excelencia y vivimos la práctica diaria de hacer, aprender y mejorar, es cuando entendemos también que los errores son parte de ese proceso. No podemos progresar si no hay errores. Y por eso es importante hacer, pero al mismo tiempo que no dejamos de hacer, estamos aprendiendo. Y cuando combinamos esas dos cosas, logramos mejorar lo que hacemos. Y también hay que mejorar en el proceso de aprender a aprender, que ese es todo otro tema muy bello, que tiene muchos beneficios. Clavarte en el proceso de aprender a aprender y cómo ser mejor aprendiendo. Y por otro lado, este ciclo de la excelencia es mágico para curar el miedo al éxito y el miedo al fracaso. De nuevo, porque la filosofía detrás de entregarnos al proceso de hacer, aprender y mejorar y jugar las cartas que nos tocaron a la mejor de nuestras habilidades, entendemos que aunque nos vaya mal y aunque digan o critiquen o hayan observaciones negativas sobre nuestro hacer en el mundo y sobre nuestro expresar de nuestra creatividad y nuestra inteligencia, sabemos que todo es parte del mismo proceso de la excelencia. Cuando verdaderamente estás siendo excelente, no importa si, entre comillas, te va bien o te va mal, porque eso es solamente un reflejo externo. Tú, por dentro, sabes que estás dando lo mejor de ti, que no tiene que ver ni con ser perfecto, ni con evitar ser imperfecto. Es simplemente ese proceso orgánico y natural de ser tú, de entregarte apasionadamente a hacer lo que tienes que hacer, constantemente aprender y nutrirte de más conocimiento, más sabiduría, mejor técnica. Y saber que siempre hay algo que se puede mejorar. Ese entendimiento te cura de querer ser perfecto o de estar en una batalla que está llena de ansiedad y neurosis por evitar ser imperfecto y por evitar ser visto como alguien con imperfecciones, que se nos puede ir la vida y se nos puede llenar la vida de estrés solamente de intentar ser una persona que no tiene imperfecciones. Entonces, esto del miedo al fracaso, el miedo al éxito y los síndromes del perfeccionista o el síndrome del impostor, todo esto se cura cuando entiendes la filosofía detrás del ciclo de la excelencia y la idea detrás de que puedes y además debes, es decir, es tu responsabilidad moral también, ser excelente, vivir de acuerdo a tus posibilidades de excelencia y cumplir tu potencial, porque de acuerdo a quién eres como individuo, que eres una persona única e irrepetible, con únicas cualidades y capacidades y talentos, tienes un potencial único que es importante para toda la humanidad y para la narrativa de la humanidad en general. Entonces es tu responsabilidad dar lo mejor de ti, y para dar lo mejor de ti, la única alternativa que tienes es la excelencia. Cuando piensas en términos de perfección, te pierdes en un mar de complejidades y complicaciones que no hacen bien. Entonces, para curarnos de las ganas de ser perfectos o las ganas de evadir ser imperfectos, o para curarnos del miedo a que nos vaya bien o el miedo a lo que pueden decir si nos vaya mal, o para curarnos de ese miedo a iniciar
porque pensamos que no valemos lo suficiente como para ser la persona que tenemos que ser. Todas estas cuestiones se curan cuando entiendes, verdaderamente entiendes, el poder de este ciclo de la excelencia que se resume en un amor y una entrega al proceso, a la práctica de estos tres conceptos que se entrelazan como una trenza, que son hacer, aprender y mejorar. Y cuando te entregas al proceso, no quiere decir que deja de ser importante el resultado o deja de ser importante el camino. Simplemente hay una sabiduría más profunda que tiene que ver con una entrega al momento presente y un disfrute del paso del tiempo en la experiencia de ser humanos. Y es un proceso muy hermoso, es un proceso muy bello, pero definitivamente no tenemos que ser perfectos. Pero es nuestra responsabilidad y es una verdadera es como un llamado, como una vocación, el hecho de que tú puedas entregarte a tu proceso de excelencia. Entonces este video solo es para platicarte un poquito, profundizar en esta idea. A mí me ha ayudado muchísimo, espero que a ti también te ayude y que te ponga a pensar, que te ponga a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo se vería exactamente si en los próximos 30 días me entrego por completo a mi proceso de excelencia? ¿Qué son las cosas que tendría que hacer todos los días? ¿Qué son las cosas que tendría que dejar de hacer? Y desde ahí empezamos a sanar muchas cosas y a remover muchas cosas que son parte de por qué nos bloqueamos y por qué entramos en periodos fuertes de estancamiento, que nos pasa a todos. Pero estas son las ideas buenas que nos ayudan a empezar a caminar hacia otra dirección.